Lo que vamos a ver ahora es, es un perfil, digamos, que es el BCP, que el perfil del BCP es el perfil sísmico de pozo, digamos, que es el que se realiza para, se hace una, o sea, ustedes saben que los registros sísmicos se hacen de un yacimiento, digamos, se hacen, está todo registrado en tiempo, porque lo que se mide es el tiempo, digamos, del momento que se emite la onda, por la reflexión, digamos, se toma el tiempo que las diferentes formaciones llegan de vuelta a los geófonos. Entonces, en los pozos, eh, no se hacen todos los pozos, uno va determinando cuál sería los pozos que necesitan o es necesario hacer ese tipo de operación. Se realiza una sísmica de pozo, en el cual consiste, digamos, acá estamos viendo en este esquema, este es el pozo, bueno, este es el camión, y se bajan unos geófonos en donde los geófonos se planifican cuál sería la posición necesaria en donde uno quiere recuperar la señal. Entonces, a una determinada distancia se coloca, bueno, hay diferentes maneras, se puede hacer con un vibro, con dinamita, con lo que sea. Entonces se genera, digamos, la emisión de la onda. Entonces cuando viaja, va reflejándose, y cuando vuelve va tomándose en las profundidades determinadas del geófono, con el fin de poder, entre otras cosas, ajustar en profundidad el dato sísmico. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá, este es el ejemplo de un pozo cualquiera, en donde podemos ver, bueno, acá tenemos las curvas de un sónico, un SP, etc. Pero acá lo que podemos ver es las ondas del, del BCP realizado, donde podemos ver, digamos, las características, digamos, de las ondas de cada formación. Y esto que está acá, en celeste, vendría a ser una porción de la sísmica registrada desde todo el campo. Es una porción de esa sísmica en los cuales, digamos, en el caso en el cual hicimos el BCP. Y entonces acá vemos, en esta onda negra, el resultado, digamos, como si fuera un perfil sintético de del registro sísmico en el pozo. Entonces lo que se hace, como este registro sísmico del pozo está en profundidad, entonces se ajusta con una ley de velocidad del tiempo en el cual fue realizado la sísmica del yacimiento. Entonces esta es una de las maneras de poder llevar la sísmica a profundidad, porque nosotros tenemos que tener la sísmica que está en tiempo, llevarla a profundidad para hacer nuestro mapa en profundidad, etc. Entonces en un determinado yacimiento, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un campo cualquiera, tenemos acá un determinado yacimiento, entonces donde vamos a tener pozos, etcétera, no sé, una cosa así, vamos a tener nuestros pozos. Entonces, y toda nuestra sísmica del yacimiento está hecha en tiempo, como dijimos, entonces por ahí haremos un BCP acá, a lo mejor haremos otro BCP acá, otro BCP acá. Entonces, con todos estos tres pozos, por ejemplo, que vamos a tener, eh, por ejemplo, entonces lo que vamos a obtener es un ajuste de la ley de velocidad para poder llevar esta sísmica de todo el yacimiento a profundidad. Y ese es uno de los objetivos que tenemos con el BCP. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, por favor, profe. Bueno, lo que vamos a pasar ahora a ver es otra operación de cable, digamos, que es lo que se denomina el ensayador de formaciones. O sea, que es la posibilidad de poder hacer ensayos en el reservorio, en el momento en que nosotros perforamos un pozo. Entonces, ¿cuál es el concepto, digamos? Cuando nosotros hacemos un test de un pozo, digamos, un ensayo, un pozo, consiste en provocar una alteración en el caudal para poder medir la variación de la presión correspondiente. Y esta va a estar en función de quién, de las características del reservorio. Entonces, yo lo que conceptualmente, lo que voy a hacer voy a generar una alteración en ese caudal, o sea, le hago como un drawdown al pozo, y luego lo que voy a observar es en cuánto tiempo yo voy a recuperar mi presión. ¿Sí? Yo sé que yo le genero, digamos, una alteración al caudal o a un punto, en este caso, el condensador de formaciones, y después mido la recuperación de presión. Y lo que se mide fundamentalmente es el tiempo en que yo demoro en recuperar la presión. Ese tiempo que demora a recuperar la presión es lo que me va a mí determinar, entre otras cosas, la movilidad, digamos, o las características de permeabilidad o movilidad del reservorio. Vamos a poder obtener también un KH, digamos, del reservorio. Acá está en términos de presión, acá tenemos en términos de caudal. Entonces, la interpretación de esta respuesta de la presión asociada a esta variación de caudal son las que van a permitir obtención de algunas propiedades del sistema pozo-reservorio, como la movilidad, la presión estática, etc. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar una producción provisoria. Entonces, en este tipo de ensayos, por ejemplo, los ensayos mucho más importantes son los que seguramente ustedes han visto en reservorios, en alguna materia, los build-up o ensayos mismo ensayos de pozo para ver cuál era su producción, etc. Entonces yo puedo bajar una mirada, puedo hacer registración de presiones, etc. Pero ahí estamos hablando de toda una zona punzada o de todo un determinado espesor de reservorio que puede llegar a tener 5, 10, 15, 20 metros. Acá con esta herramienta, lo que tenemos es la posibilidad de tomar datos de presión por puntos. Entonces acá lo que tenemos es un historial, digamos, de las diferentes herramientas que existieron o existen. Desde el año 55 al 75 existía lo que se llamaba Formation Tester. Luego pasó a tener, digamos, del 75 hasta los días de hoy, tenemos lo que se llamó, bueno, en el caso de Lumbres, el RFT, o FMT, o SFT, en el caso de otras compañías, que significa que es el Repeat Formation Tester. Después vamos a ver un poquito más en detalle. Y hoy lo que tenemos son ensayadores modulares, que se llaman, en donde son mucho más completos y no solamente nos permite poder medir o analizar las propiedades del reservorio por esa alteración del caudal, por decirlo de alguna manera, como acabamos de ver, sino que también nos permite tomar muestras y etc. Es mucho más completo. Ahora vamos a ir viendo de a uno. Entonces, el MDT, lo que dijimos que era de nueva generación, que es el Modular Formation Tester. Entonces, esto es un ejemplo de la herramienta. Entonces, lo que hace la herramienta es, este es el pozo. Entonces, la herramienta tiene como esta especie de pistón que me apoya contra la pared del pozo para que me apoye, digamos, esto es lo que se denomina snorkel, digamos, que es el punto, el plug, digamos, donde yo voy a apoyar a la formación para realizar el ensayo. Entonces, yo lo que puedo obtener
es tener un dato de presión, puedo determinar el nivel de los contactos de fluidos y la densidad de los mismos, puedo optimizar el peso del lodo para la perforación y obtener valores de permeabilidad con una prueba dinámica. Más bien son de movilidad o de permeabilidad efectiva al fluido que estoy analizando. Entonces, lo que tiene esta herramienta, que es la más moderna que existe, yo una vez que decido, digamos, el punto donde quiero tomar el dato, esta herramienta tiene una serie de elementos que me permiten a mí, digamos, como o al ingeniero que está realizando el ensayo en sí mismo, es ver cuál es el momento en el cual voy a realizar mi recuperación o mi toma de muestras. Entonces, para eso tengo un resistivímetro, entre otras cosas, tengo el lector, tengo un analizador óptico y tengo la zona de los botellones donde yo puedo decidir tomar la muestra. Entonces, ¿para qué tengo un resistivímetro o para qué tengo un analizador óptico? Porque con esta herramienta yo decido el momento en que yo voy a hacer el ensayo en sí mismo. Entonces, como yo lo que quiero es realizar el ensayo, porque eventualmente quiero tomar alguna muestra, etc., quiero hacer el ensayo cuando esté seguro que yo estoy, digamos, obteniendo fluidos de formación. Entonces, yo empiezo a recuperar el fluido del punto que estoy tomando, o sea, empiezo a recuperar, y con el resistivímetro empiezo a analizar qué valor de resistividad tengo. Como yo ya conozco la resistividad del lodo, y eventualmente, si yo sé que quiero mostrar o obtener el dato en una zona de hidrocarburo, se supone que la resistividad me va a ir indicando cuál es el momento que yo voy a dejar de sacar el lodo de perforación para poder obtener un dato de hidrocarburo, pero que venga de la formación. Y con el analizador óptico, el analizador óptico tiene 3 colores primarios, en el cual, digamos, ópticamente me está diciendo si estoy recuperando agua, petróleo o gas. Entonces, en el momento que yo estoy seguro que estoy sacando el fluido de formación, es el momento en donde yo hago el ensayo en sí mismo, y si quiero, para eso lo estoy haciendo también, guardo la muestra en un botellón para poder, si es hidrocarburo, mandar la muestra a hacer un PBT. Entonces, bueno, acá tengo el analizador óptico de fluidos, como les decía, que sirve para determinar el tipo de fluido bombeado. Entonces, tomar la decisión cuando yo quiero tomar la muestra, yo soy seguro qué tipo de fluido voy a tomar. Esta es la bomba con la cual, digamos, voy a succionar los fluidos para estar seguro de que voy a estar con fluido propio de la formación, que lo voy a ir analizando con el analizador óptico y con el resistivímetro, que no está acá, bueno, pero en algún lado está. Yo puedo tomar puedo bajar hasta 6 botellones, o sea que yo en una bajada puedo obtener 6 muestras. Este MDT también tengo la posibilidad de bajar un doble packer, entonces no solamente me permite tomar un punto, sino que me permite tomar una zona. Entonces, me parece que estaba acá atrás. Entonces, en este ejemplo que vemos acá, fíjense, este es un perfil. Estamos viendo una zona de reservorio, la curva verde es el gamma ray, seguramente esta zona roja es el cruce de densidad-neutrón. Entonces podemos ver que yo fui tomando, no sé si se alcanza a ver ahí cada puntito negro, es un punto de presión o de análisis que yo fui haciendo. Entonces, cada punto de presión, que lo tengo en el eje X respecto a mi profundidad, me va a ir dando gradientes diferentes. Me va a ir dando un gradiente de gas, un gradiente de petróleo y un gradiente de agua. Entonces también me permite, entre un contacto y el otro, poder obtener
el dato, digamos, de contacto de fluidos. Entonces, además de hacer mi análisis de perfiles, como venimos haciendo, si, qué tipo de contacto tenemos, etcétera, yo podría también realizarlo o hacer un análisis este, más, digamos, de lo que venimos haciendo, y podemos ir tomando los contactos de fluido en función de los gradientes. Y a su vez, si yo quisiera, en vez de tomar punto a punto, con la herramienta doble packet, podría tomar una, digamos, de hasta 1 metro de espesor para hacer este mismo estudio en una zona de, por ejemplo, de 1 metro, con este doble packet. Que eso por ahí es interesante cuando yo estoy en zonas que a lo mejor estoy en un reservorio fracturado, de porosidad secundaria, entonces el dato puntual no me va a servir, sino que me sirve a mí tomar el dato más de una zona que de un dato puntual. Entonces, bueno, acá tenemos otra vez el ejemplo, como es la herramienta. Acá tenemos un detalle. Entonces, este es el punto donde yo voy a apoyar en la formación. Entonces yo acá voy a empezar a bombear mis fluidos. Yo los voy a empezar a, primero me pasa por el resistivímetro. Después voy a tener esta zona acá donde voy a tener son como unos detectores muy precisos para medir la presión, etc. Voy a tener mi zona de analizador óptico para poder ver si estoy con agua, petróleo o gas. Este es el módulo de la bomba, y este es el lugar donde yo voy a poder guardar la muestra si decido tomarla. Los RFT antiguos, digamos, las herramientas más antiguas, lo único que tenía la posibilidad es poder tomar este dato de presión, pero no tenía la posibilidad de yo decidir cuál era el momento en el cual yo voy a querer hacer el ensayo en sí mismo. O sea, no tengo la posibilidad de poder tomar la decisión en qué momento hacer el ensayo. En el momento que yo apoyo el snorkel en la formación, yo empiezo ya directamente a hacer el ensayo, digamos, hago el drawdown del pozo, o sea, hago la alteración del caudal, o sea que me ingresa todo un flujo de fluido de la formación o del pozo, ingresa al sistema, y en el momento, digamos, que yo decido, porque se me llena una cámara fija que tengo, aprovecho, ahí decido y hago la recuperación de presión. ¿Cómo es esa? Discúlpenme, me pasé un poquito porque este es el ensayo o los resultados típicos, cómo se presenta este tipo de ensayo. Entonces lo que tenemos acá es un tiempo en el eje X, y este es el dato de presión. Entonces vamos a tener una presión, digamos, de inicio, digamos. Entonces yo acá hago bombeo, llego hasta acá, esta es mi entrada de fluido de la formación o del pozo hasta dentro de la herramienta. Este es un RFT común, y luego cierro y mido la recuperación. Y después lo dejo en el mismo punto. Entonces esta recuperación, en función de lo rápida o lenta que puede ser, va a estar asociada en el tiempo, va a estar asociada justamente a un dato de movilidad o de permeabilidad. Acá tenemos otro ejemplo, en donde fíjense cómo yo decido acá, tomo el dato del pozo, del fluido, en el momento que yo hago el cierre, recupero. Y esto es un dato que se toma, una herramienta que se baja y se va haciendo punto a punto. Discúlpenme, lo que se informa, entonces todos los puntos que se decidan tomar el dato, se presenta una planilla de este estilo,
en donde tengo mi profundidad, digamos, de donde yo tomé el dato. Se toma en MD o en TBD, en este caso como un pozo vertical es la misma. Entonces se mide el volumen bombeado, digamos, la, la presión, digamos, digamos, de la primera presión. Después tengo la presión de flujo, el momento que yo hago el drawdown, y voy a tener la presión recuperada a un tiempo. Si yo no voy a llegar a la presión, porque supongamos que esto todavía, yo todavía estoy creciendo, despacito, despacito, yo la extrapolo, no hay problema, pero voy a tener una presión final, digamos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos nuestra presión hidrostática, primera y después, o sea que yo cuando termino el ensayo tengo que cerrarla contra mi presión hidrostática, y después tiene un dato de movilidad, que en realidad es un dato de permeabilidad, pero en este caso, como la estamos haciendo al fluido considerado por el cual estamos bombeando, es una permeabilidad efectiva al fluido que estamos recuperando. Y luego se informa acá al lado si la operación fue válida o no válida. Entonces, por ejemplo, acá se informa que está sin estabilizar, que fue de baja permeabilidad, sin estabilizar. Estos fueron datos buenos, acá no se pudo hacer sello y acá fueron datos buenos. Y eso se va informando, y con ese informe nosotros estamos en condiciones de poder construir lo que yo les había dicho, que era generar los diferentes gradientes con esos puntos, ¿no? Entonces se arma una planilla Excel en donde yo puedo ir volcando los puntos y ir viendo qué es lo que está pasando. Entonces, volvamos para atrás un cachito. Entonces esta es otra herramienta, esta es la RCI, es la de Baker, en donde, bueno, tiene el punto acá que apoyo, para tomar la medición, y bueno, y acá tiene todo el tema de las bombas, del drawdown, del recuperador de volumen, los tanques que yo puedo tener para recuperar las muestras, etc. Todas las herramientas son muy parecidas, leen las mismas cosas, ¿no? Tienen analizador óptico, resistímetro, decido cuándo tomar la muestra, etc. Este es el esquema de cuando yo bajo un dual packer. Básicamente lo que me está diciendo el dual packer, que yo en vez de tomar un punto, voy a tomar una zona, digamos, ¿no? Entonces es el criterio. Entonces siempre poder tomar una zona mayor va a ser un poquito más representativo. Entonces acá tenemos las diferentes categorías de organizador de formaciones. Entonces lo podemos tomar, como dijimos, a pozo abierto, tomamos un punto, después tomaremos otro punto, tomaremos otro punto. Este ensayo también se puede hacer a pozo entubado, es muy caro porque hay que perforar como si fuera un trepanito en la cañería, después se cierra la cañería, digamos, es muy caro, no sé si vale la pena. Después tenemos la opción del doble packer, como les decía, entonces en vez de tomar un punto, tomamos una zona, la información, en el caso del tubado igual, y este es el caso de un DCT, que son ensayos que se hacen mientras yo voy perforando el pozo. Se hacen a pozo abierto, entonces cuando yo voy perforando un pozo y veo una zona de interés y lo quiero ensayar, etc., no quiero esperar entubar el pozo, etc., yo lo que puedo hacer es, bajo esta herramienta, le pongo un packer arriba y lo que le hago, esta alteración, o sea, lo hago producir un tiempo para, hacia pozo abierto, para ver las propiedades que tiene. Entonces, nosotros podemos tener estos tipos de ensayos, que son los mini DCT, digamos, que son los que están asociados, digamos, a los ensayadores de formación, entonces que tienen una investigación, digamos,
pequeña, digamos, puedo tener un dato estimativo de permeabilidad, puedo tener un dato de presión, puedo tomar muestras para hacer PBT y eventualmente ver qué contaminantes puedo llegar a tener. Puedo identificar fluidos porque yo tomo una muestra o hago el análisis de gradientes, como está puesto acá, y a su vez puedo medir comunicación entre pozos porque cuando yo tomo datos de presión y estoy en un yacimiento en explotación, etc., ¿cómo me puedo dar cuenta si tengo comunicación entre pozos, digamos? ¿Algunos se imagina o sabe cómo? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Sí, o sea, imagínense que yo estoy tomando, o sea, les voy a poner un ejemplo, se los voy a dibujar acá. O sea, yo tengo un yacimiento, ¿sí? Determinado, donde yo tengo mis pozos, ¿no? Mis pozos perforados, mis pozos perforados, mis pozos perforados, etc. Y estoy perforando un pozo acá, ¿sí? Este es mi pozo perforado ahora. Entonces voy y hago este análisis. O sea, le bajo el RFT o este, el MDT y le tomo la presión. O sea, saco muestras, etc. Vale. ¿Cómo me doy cuenta si el yacimiento está comunicado con los otros pozos o no? Por la presión, la caída de presión que te provoca. Exactamente. Si yo estoy, por ejemplo, en una zona, digamos que tengo todo producción y yo sé que mi presión es estática, ¿no es cierto? No sé, supongamos que tiene que ser 1000 kilos, por decir algo, o sea, 1000 kilos, y resulta que estoy en 700, quiere decir que esta zona está depletada. Y a su vez me sirve como un elemento de correlación, porque quiere decir, si yo a su vez tengo varias capas y yo estoy midiendo, este análisis lo hago en todas las capas, capaz que esta está bien, ¿sí? Capaz que esta está depletada y esta está igual, ¿sí? Y lo mismo si tengo un proyecto de recuperación secundaria, si tengo inyectores y perforo un pozo acá, y yo quiero, y capaz que estoy inyectando agua acá, entonces cuando yo voy midiendo las presiones, en el pozo nuevo, voy viendo cómo me va actuando la secundaria, a ver si yo estoy generando mis pulsos de presión, y porque mi secundaria me está eh, actuando de manera positiva, ¿no? Entonces, estos estudios o estas mediciones son muy buenas para cuando vamos a una zona nueva, porque queremos sacar muestras, porque queremos conocer los contactos, etcétera, para poder analizar las presiones, para ver qué grado de depresión tengo, si tengo mucha interferencia o no. Si yo estoy en una zona de recuperación secundaria, si yo quiero saber, digamos, si realmente la secundaria me está actuando bien, porque yo tendría que tener una represurización. Bueno, todo ese tipo de análisis se hacen con este tipo de ensayos, o de muestras, digamos, ¿no? Son baratas, porque en el momento que yo perforo el pozo, hago mi programa de perfilaje, lo puedo hacer. Ahora les voy a hacer otra consulta. En reservorios, digamos, de muy baja permeabilidad, por ejemplo, un kite o un shale, ¿conviene bajar estos selladores de formación? No, ¿Por qué? porque vamos a tardar mucho en medir, en tomar mediciones, como que nos va a ser imposible capaz Claro, en se va a tiempo. tornar económico porque deberíamos esperar Claro, tiempo mucho tiempo. geológico, no sé qué, para que se recupere la presión. Entonces no Claro. son recomendables. Hay algunas herramientas que por ahí son un poquito mejores, pero más bien pueden ser para tight, pero no para shale, digamos. Bueno, después tenemos este tipo de ensayos, que ya son ensayos que están eh, de una zona, digamos, no de un punto como este, sino de una zona, en donde, bueno, ya fíjense que tenemos mayor espesor de investigación,
Ya podemos analizar la capacidad de producción, porque estamos sacando un volumen más importante, también obtenemos permeabilidad, podemos también tomar muestras, podemos hacer una estimativa de productividad, también sacamos presión, y como estamos analizando toda una zona, capaz que todo esto que está acá, todas estas capas, podemos entender un poquito, quizás si hubiera algunas barreras de permeabilidad. Y por último tenemos los TLD, que son ensayos que se suelen hacer en yacimientos de sol de offshore, en donde tenemos investigando límites mucho mayores, hasta 1000 metros, porque lo que estamos viendo acá, analizando, son ensayos de larga duración, significa eso, test de larga duración, en donde nosotros por ahí lo dejamos en producción a una capa, supongamos 3 meses. Entonces vamos monitoreando toda la información de presión, etcétera, fluido, producción, etcétera, la estamos monitoreando durante 3 meses. Entonces podemos ver la capacidad de producción en función del tiempo, si hubiera daños, podemos hacer una estimativa más real de reservas, podemos analizar la presión versus el caudal recuperado, mecanismo de producción, la garantía de la elevación de fluidos, porque acá lo que tenemos que ver cuáles son los, en un ensayo de tan larga duración, y ver cómo evoluciona la presión, el caudal, etcétera, podemos evaluar, digamos, si en qué momento nosotros podemos tener que tener algún mecanismo, digamos, de producción, digamos, para que el pozo produzca, digamos, ¿no? No le va a alcanzar con la energía natural. Y, a su vez, provocar, a propósito, algunas interferencias si tenemos más pozos perforados para ver si, digamos, el distanciamiento que nosotros hemos elegido es el correcto o no. Entonces, acá este gráfico es muy interesante porque acá lo que podemos asociar es ver, digamos, los diferentes radios de investigación, datos de permeabilidad según el tipo de test. Entonces, nosotros con las coronas podemos hacer análisis de producción, con las coronas podemos hacer gráficos de análisis de producción con las coronas. Diría que no, porque es muy puntual el dato. Exactamente, que es puntual. Entonces nosotros, ¿qué podemos llegar a tener? Podemos tener, ¿qué obtenemos? Y podemos tener un dato de permeabilidad, entre otras cosas, ¿no es cierto? Podemos hacer ensayos de probabilidad relativa, entonces de alguna manera podremos tener alguna idea del flujo, pero como bien dijiste, son datos puntuales, ¿no es cierto? Están asociados a este punto. ¿Sí? A lo sumo yo puedo tener una corona de 100 metros, pero lo tendré en algunos puntos. Cuando yo voy y hago la información, lo llevo a escala de perfiles, que también puedo obtener la permeabilidad, entonces ya agrandé un poquito mi escala. O sea, del dato puntual, ya me voy al dato de perfiles, digamos, pero obviamente este dato más integrado de perfiles está hecho en función del dato que yo tengo con la corona. O sea que en definitiva, yo acá empiezo ya a interpretar, a interpolar, a extrapolar, entonces, pero es un dato que tiene otra entidad. Después tengo el dato de los pretest, que son los datos, digamos, que acabamos de ver con los ensayadores de formación. Acá está la herramienta. Entonces, este también vuelve a ser un dato bastante parecido en cuanto a su escala de medición al de la corona. Ahora, también vamos a poder tener un dato de permeabilidad, un dato de presión, pero esta permeabilidad yo la puedo correlacionar en forma directa a esta permeabilidad del perfil o a esta permeabilidad de la corona. Yo la puedo utilizar como un dato de ajuste, como un valor de ajuste, y las puedo comparar unas con otras de forma directa. ¿Se entiende la pregunta?
Puede ser que no por el tema de la compactación. No sé si esto está representado en como que voy bajando, pero yo diría que no, inicialmente. Está bien, pero ¿por qué no? Porque si estoy trabajando a distintas profundidades, puede ser que la compactación afecte a la permeabilidad. Bien. Nosotros tenemos el pretest, esta permeabilidad que estamos sacando acá, está en condiciones de reservorio porque yo perforé el pozo y estoy medianamente en las condiciones de reservorio porque estoy a esa determinada profundidad. Y si voy a sacar un dato de presión estática, en definitiva, estoy en condiciones de formación. En el caso de las coronas, yo tengo la opción de hacer mis mediciones de permeabilidad en condiciones de reservorio también. En realidad, con las coronas, nosotros ¿qué dato de permeabilidad obtenemos? Obtenemos una permeabilidad absoluta a un solo fluido, que generalmente esos ensayos se hacen ¿con qué? Con gas, ¿correcto? En realidad, y el dato de permeabilidad del pretest, en realidad es una K efectiva al fluido que estoy bombeando. Entonces, si yo estoy en un reservorio de petróleo, esta permeabilidad va a ser la permeabilidad efectiva al petróleo, y el dato que yo tengo de la corona es una permeabilidad del gas. Si yo acá tengo gas, puede ser que sea más parecida. Por eso, lo que generalmente uno utiliza este dato, que está acá como una especie de índice de permeabilidad y de dato, que a nosotros nos gusta hablar más de datos de movilidad. Porque a su vez, este dato va a estar asociado a la recuperación y va a estar más asociado quizás a un K por H, para tener en cuenta. Entonces, la respuesta es no, yo no la puedo correlacionar directamente porque esta, la de que yo hago en el pretest, digamos, está asociada a la permeabilidad al fluido recuperado. Si yo estoy recuperando todavía una parte de la invasión más el fluido de formación, esta permeabilidad efectiva o el dato de permeabilidad va a estar asociado a esa mezcla de fluidos. ¿Sí? Entonces son cosas que yo voy a tener que tener en cuenta cuando yo empiece a integrar toda la información y voy a tener que tener un modelo de permeabilidad en mi yacimiento, tengo que tener en cuenta estas consideraciones. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Bueno, y acá fíjense, a medida que yo voy trabajando con MDT, por ejemplo, con tipos doble Packer, o estos ensayos, digamos, de reservorio, donde yo estoy analizando todo el resultado de una capa, cada vez le voy incorporando más espesor y más volumen de análisis respecto a la información que estoy tomando. O sea que ya pasé de la información puntual a una información mayor en términos, digamos, de volumen contactado, que es un poco lo que estoy viendo acá, ¿no? Cuando yo estoy viendo RFT o mini-DCT, yo estoy viendo un dato muy puntual. A medida que yo agarro y hago mi test de formación de reservorio, o sea que yo estoy tomando, por ejemplo, mi intervalo punzado, o sea, mi radio de investigación va a ser mayor, porque mi volumen tomado va a ser mayor. Lo único que voy a tener que tener cuidado es que cuando yo obtengo un dato de permeabilidad acá, no lo puedo correlacionar directamente con este que tengo en la corona. Siempre voy a tener que estar buscando integrar y comprender que seguramente este va a ser probabilidad efectiva y esto es una probabilidad absoluta al gas generalmente porque es con el cual yo hago la medición. Y por último, el TLD, lo que ya me hace, como habíamos dicho, que son los ensayos de larga duración, es el que permite verme con la mayor escala, digamos, con la mayor visión global de qué es lo que me está pasando en el campo, entre
todos los pozos a medida que yo voy eligiendo las zonas en donde quiero hacer mi TLD. O sea, el TLD es el análisis de producción de una duración determinada, 2, 3, 4 meses, en el cual yo voy a poder analizar qué es lo que me está pasando en el yacimiento. Obviamente que donde yo voy a hacer el TLD, tengo que tener ya otros pozos perforados para poder ver y monitorear exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estos test de formación? Son todos estos que están listados acá abajo. O sea, esto nos permite a nosotros identificar fluidos, muestras de PVT, análisis composicional de petróleo, gas y agua, poder tomar datos de presión inicial o media del reservorio, observar si tenemos depresión o sobrepresión, porque estamos, como les decía, en una zona de recuperación secundaria por inyección de agua, por ejemplo. Poder tener datos de permeabilidad horizontal, vertical y la capacidad de producción, o sea, poder tener un dato de K por H. Ustedes saben que en reservorio se trabaja mucho con el dato de K por H. Podemos obtener nuestro índice de productividad, podemos conocer si podemos llegar a tener daño de deformación, conocer nuestro skin, si tenemos presencia de fracturas. Ustedes saben, digamos, que generalmente los ensayos y las recuperaciones de presión, los análisis de ensayos dan respuestas diferentes si tenemos fracturas o no. Podemos verificar la existencia de discontinuidades del flujo, como puede ser fallas, barreras de permeabilidad, etc. Todo esto tiene que ver con la interpretación de ensayos de pozos, ¿no? Podemos conocer también la extensión del reservorio, posibles límites, podemos conocer si hay interferencia entre pozos, podemos ver el comportamiento dinámico del sistema pozo-reservorio, posibles modelos de flujo, etc. Bueno, si hiciéramos un PNT podemos identificar los intervalos de producción, etc. En definitiva, lo que nosotros queremos hacer es determinar este comportamiento dinámico del reservorio y para poder relacionarlo a los otros datos con los cuales nosotros trabajamos, que son los de geología y los perfiles. En definitiva, los datos estáticos. Lo habíamos visto. Entonces, una de las aplicaciones directas, digamos, para nosotros, digamos, para interpretar perfiles, con todos estos puntos, nosotros vamos midiendo todas nuestras mediciones con un RFT, lo que vamos a tener es un dato de presión por cada punto en función de la profundidad. Entonces, en función, digamos, de cada uno de los fluidos recuperados, y de las presiones obtenidas, en realidad, de las presiones obtenidas en cada uno de estos ensayos, nosotros podemos construir los diferentes gradientes de acuerdo al fluido que vamos a tener y por ende poder tomar los diferentes contactos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos cómo calcular el delta P en función del gradiente. Y también nos permite poder obtener este dato de permeabilidad o de movilidad. En realidad la movilidad está determinada por la permeabilidad respecto a la viscosidad. Porque cuando nosotros estamos recuperando una muestra o un fluido, o tomando este dato de recuperación de presión, de movilidad, va a estar en relación al fluido considerado. Por eso lo que nosotros obtenemos siempre va a ser una probabilidad efectiva. Vamos a usar, vamos a ir viendo dónde vamos a tomar los datos. Nosotros vamos en el perfil y tenemos que tomar los datos. Es un ensayo rápido, o conviene que sea rápido. Vamos a tener una limitada profundidad de investigación, porque como ustedes dijeron, tampoco vamos a esperar 10 horas. Y también vamos a tener un rango dinámico limitado. Entonces, nosotros lo que vamos a poder tener acá, entonces, vamos a poder obtener un dato de transmisibilidad, o de movilidad, que es la capacidad de transmitir fluido, que va a depender de varios factores.
Matemáticamente la transmisibilidad se expresa por la siguiente fórmula, ¿no? Donde entra un caudal, el H, la viscosidad del fluido, etc. Vamos a poder tener un dato de permeabilidad efectiva, que es lo que veníamos hablando respecto al dato de la corona. Nuestro dato va a ser el dato de permeabilidad efectiva, y vamos a poder también tener en cuenta el radio de investigación, en el cual, de acuerdo al tipo de ensayo, sabemos que vamos a tener, ¿no? Lo que habíamos dicho, que un dato de RFT va a tener un radio de investigación muy bajo respecto a lo mejor a un ensayo de una capa o de una formación toda, digamos. Y un elemento a tener en cuenta, que siempre es muy bueno tener en cuenta, es lo que nosotros llamamos el índice de productividad, que es que se caracteriza para cada tipo particular de reservorio, que va a ser una relación entre el caudal observado y la caída de presión, que está dada por acá. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos en zonas exploratorias, digamos, o se utiliza mucho cuando tenemos yacimientos en offshore. Nosotros tenemos yacimientos en offshore, nosotros podemos tener un pozo, descubrimos petróleo, pero un yacimiento va a pasar a ser comercial en función del IP que va a tener. Si el IP es muy bajo, porque no tenemos una buena relación caudal respecto a la relación de presiones, entonces posiblemente el reservorio no va a ser comercialmente explotable, porque tenemos que tener un IP muy, muy, muy bueno para que sea rentable en el offshore. En cambio, en el onshore siempre todo se simplifica un poco más, porque nuestros costos son otros, digamos, ¿no? Bueno, entonces también el IP, obviamente, además de esto que les estaba comentando, es importante no solamente para el método de producción, sino también para los equipamientos a ser utilizados, ¿no? Entonces uno, cuando va a empezar a hacer el desarrollo de un campo, con esta información uno ya planifica los sectores correspondientes, bueno, cuál va a ser la mejor manera de explotar estos yacimientos. Bueno, son -10. No sé si le ha quedado alguna duda con esto. ¿Sí está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, nada. Entonces, lo que yo les voy a enviar unos datos de Excel, en donde ustedes, con los datos que yo les dé, van a hacer, se lo voy a mandar por mail con las consignas, en donde ustedes, yo les voy a mandar puntos de un pozo, en donde va a estar el dato de presión, de movilidad, etcétera, en donde ustedes van a intentar determinar los diferentes gradientes y ver si encuentran contactos. O sea, a ver, si hay más de un gradiente, si tenemos zonas de gas, de petróleo, de agua, o tenemos solamente todo gas, o tenemos petróleo o agua, entonces eso ustedes lo van a hacer. Yo les voy a mandar la planilla y la vemos el próximo viernes, el resultado. Ustedes me lo presentan, ¿les parece? Bueno, dale, sí. Dale, profe. Esperen que vuelva a verlos. Bueno, entonces podemos terminar acá. Yo le mando ahora, trato de enviárselos mañana. Es una cosa muy simple. Ustedes saben que esto siempre es muy simple y todo va a depender de las interpretaciones que ustedes hagan. Yo les mando los datos para ver ustedes cómo les va, y cuando ustedes resuelvan esto, este ejemplo que yo les voy a mandar, les voy a pasar los datos medidos del pozo que ustedes estudiaron, a ver qué les parece, a ver qué les da respecto a los datos de presión. Ustedes solamente analizaron los perfiles,
Ahora le vamos a incorporar un poquito más de información. ¿Está bien? Buenísimo, sí. Primero ustedes van a hacer el caso general, no se hagan problema. Después el viernes les voy a pasar el otro. Dale. Dale, profe. Bueno, que tengan buena semana y nos vemos el viernes, entonces, 18 horas, después yo les mando la invitación. Dale. Muchísimas Dale. gracias, igual. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Chao, Chao. Buena gracias. semana. Chao, profe, gracias. Hasta luego.